Buenos días a todos. En la clase de hoy trataremos sobre los principales instrumentos internacionales de protección. Diremos que existen 10 principales tratados internacionales sobre derechos humanos. Cada uno de estos tratados han establecido un comité de expertos encargados de supervisar la aplicación del tratado por los Estados partes. Algunos de estos tratados se complementan con protocolos facultativos relativos a tareas específicas. La Asamblea General de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 1979, aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que entró en vigencia como tratado internacional el 3 de septiembre de 1891, tras su ratificación por 20 países. En 1989, casi 100 naciones la han declarado que se consideran obligadas por sus disposiciones. Luego de 30 años de trabajo, se logró crear la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el cual fue creado en 1946 para controlar la situación de la mujer y promover sus derechos. La comisión llevó a poner de manifiesto todas las esferas en que a la mujer se le niega la igualdad con el hombre. Con ello se logró que en varias declaraciones y convenciones, de las cuales la Convención sobre la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer sea el documento fundamental y más amplio. Entre los tratados internacionales de derechos humanos, la Convención ocupa un importante lugar por incorporar la mitad femenina de la humanidad a la esfera de los derechos humanos en sus distintas manifestaciones. El espíritu de la Convención tiene su génesis en los objetivos de las Naciones Unidas: reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y en el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. La Convención define el significado de la igualdad e indica cómo lograrla y establece no solo una declaración internacional de derechos para la mujer, sino también un programa de acción para que los Estados partes garanticen el goce de esos derechos. La Convención exige a los Estados partes no solo que no discriminen, declarando en su artículo 15 que todo contrato o instrumento que limite la capacidad jurídica de la mujer se considerará nula, sino que también modifique el papel tradicional de hombres y mujeres en la sociedad y en la familia, y que tomen constantemente medidas para eliminar la discriminación, incluso con acciones positivas, que el artículo 4 define como medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad, que no se considerarán discriminación hasta alcanzar los objetivos de igualdad real entre hombres y mujeres. Los estados tienen la obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, de eliminar las regulaciones de carácter y establecer normas de carácter y otras medidas que reconozcan y que aseguren la efectiva igualdad ante la ley. Hablando sobre la Convención Internacional para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW, hablaremos sobre los conceptos básicos de los derechos humanos y diremos que los derechos humanos son los derechos inalienables que las personas poseen por su condición de seres humanos y cuya protección es responsabilidad de todo Estado. Se basan en el principio fundamental de que todas las personas poseen
dignidad humana inherente y tienen igual derecho a disfrutarlos sin importar su sexo, su raza, su etnia, capacidad, color, idioma, nacionalidad, creencias, etc. Las características de estos derechos humanos son indivisibles porque todos son igualmente importantes. No existe jerarquía entre ellos. Son interdependientes, se refiere al hecho de que los derechos humanos interactúan en el intercambio dinámico, reforzándose los unos a los otros, y al hecho de que la denegación de un derecho impacta en el disfrute de los otros. Son universales, se refiere a que todos los seres humanos poseen todos los derechos humanos sin importar su sexo, su religión, su capacidad, color, raza, etnia, etc. Son históricos, ya que surgen de las contradicciones sociales y son impulsados por movimientos y sujetos concretos que reivindican sus necesidades. El derecho de los derechos humanos, esta rama del derecho, incluye cualquier norma que se pueda utilizar para promover o proteger estos derechos. Se fundamenta primordialmente en tres tipos de leyes: en las constituciones políticas nacionales, en los tratados y convenios internacionales, en el derecho internacional consuetudinario. Los tratados internacionales de derechos humanos, a diferencia de los otros tratados internacionales, confieren derechos a los individuos frente al Estado, el que a su vez tiene obligaciones para con ellos al aprobar estos tratados sobre derechos humanos. Los estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones no en relación con otros estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción. El derecho internacional es el conjunto de normas que rige las relaciones de los estados entre sí y también de estos con ciertas entidades que, sin ser estados, tienen personalidad internacional. Con la consolidación del derecho internacional de los derechos humanos como rama del derecho internacional, se entiende que el derecho internacional también rige las relaciones entre el Estado y de los individuos en cuanto a los temas de sus derechos humanos. En el derecho interno es el conjunto de normas que regula la actividad interna de un Estado, de su administración, las relaciones de éste con los particulares y de los particulares entre sí. Es quien establece la posición jerárquica de los tratados de derechos humanos con relación a las normas internas. La incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho interno se da en el derecho constitucional. En el derecho constitucional comparado revela que hay una clara preferencia en la mayoría de los estados latinoamericanos por la doctrina monista de la incorporación automática de las normas internacionales en el derecho interno, sin la necesidad de la que requiere la teoría dualista, que requiere que el derecho internacional debe ser transformado en disposiciones de derecho interno. La jerarquía de las normas de derecho internacional e interno se da cuando decimos que no es estable el derecho internacional público, sino que el derecho constitucional de cada país. En términos generales, las constituciones le otorgan a los instrumentos internacionales 4 tipos de rango o valor. Primero, es supralegal, es constitucional, segundo, tercero es supralegal y cuarto, legal. En la responsabilidad del Estado por los actos del Poder Judicial, diremos que los principios de la separación y de la independencia del Poder Judicial en el derecho interno
y del respeto debido al carácter definitivo de las sentencias judiciales, llevó a que muchos juristas no entendieran que el Estado sí es responsable por los actos del Poder Judicial y que por ende está obligado por los compromisos que asume el Estado frente a la comunidad internacional. El derecho judicial es el concepto constituido por todas las normas procesales y sustantivas y los principios generales del derecho al ser tratados, interpretados, integrados y aplicados en juicio judicial. El conjunto de normas que conforman el derecho judicial adquieren carácter institucional en razón de la naturaleza del órgano que emite la sentencia, él o la jueza. Bueno, ahora hablaremos sobre la convención, la importancia de la convención para la eliminación de toda la forma de discriminación de la mujer. Es porque amplía la responsabilidad estatal, porque tiene una perspectiva de género, es el primer instrumento internacional que amplía la responsabilidad estatal a actos que cometen personas privadas, empresas o instituciones no estatales o organizaciones no gubernamentales. Esto es muy importante porque sabemos que la discriminación se da en la esfera estatal. El artículo 2, inciso E, establece que los estados están obligados a tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualquier persona, organizaciones u empresas. Segundo, obliga a los estados a adoptar medidas concretas para eliminar la discriminación contra las mujeres. Según el artículo 2 de la CEDAW, los estados que ratifiquen no solo deben condenar toda forma de discriminación basada en el sexo o género, sino que también deben tomar todas las medidas concretas para lograrlo, tales como consagrar la igualdad en sus constituciones políticas, abolir las leyes, costumbres y prácticas que redunden en discriminación contra la mujer. Establecer protecciones jurídicas contra la discriminación contra las mujeres, crear mecanismos de defensas, de denuncias, etc. Tercero, permita medidas transitorias de acción afirmativa a las que la CEDAW llama medidas especiales de carácter temporal. Esto es que debido al reconocimiento que hace la CEDAW de la histórica desigualdad entre hombres y mujeres en el goce de los derechos humanos y al hecho de tratar a personas que se encuentren en situaciones desiguales como si tuvieran el mismo poder, no puede redundar en la eliminación de la discriminación según el artículo 4.1 de la CEDAW. Establece que los estados pueden tomar medidas especiales de carácter temporal que aceleren el logro de la igualdad entre los sexos, sin que éstas sean interpretadas como discriminatorias para los hombres. Cuarto, reconoce el papel de la cultura y las tradiciones en el mantenimiento de la discriminación contra las mujeres y obliga a los estados a eliminar los estereotipos en los roles de hombres y mujeres. La CEDAW reconoce el importante papel que juega la cultura, la tradición, la religión, las costumbres y prácticas consuetudinarias o de cualquier otra índole en la restricción de los derechos de las mujeres. Por lo tanto, prevé que los estados deben adoptar medidas apropiadas para eliminar los estereotipos y prácticas atinentes a los papeles de hombres y mujeres que surgen de un concepto de inferioridad o superioridad de un sexo respecto de otro. 5. Define la discriminación y establece un concepto de igualdad sustantiva
todo el contenido de la CEDAW gira alrededor de dos conceptos, de la igualdad entre los sexos y la no discriminación contra las mujeres en todas sus formas. En sus comentarios finales, así como en la redacción, recomendaciones generales, el comité de la CEDAW ha ido profundizando y ampliando el significado de la igualdad entre los sexos para incluir a sectores o grupos de mujeres que viven en una triple discriminación. Fortalece el concepto de indivisibilidad de los derechos humanos. En la CEDAW aparece con igual importancia todos los derechos al establecer en un solo instrumento de derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, así como los derechos colectivos de sectores de mujeres y también el derecho al desarrollo. Es más, se ha dicho que la CEDAW, además de un documento legal, es una guía para el desarrollo porque sugiere un programa de acción que, de cumplirse, llevaría a los estados y a la sociedad en general a un plano de desarrollo superior. Esta idea la encontramos en el preámbulo cuando justifica la igualdad de los sexos como una necesidad social e indispensable para el desarrollo. Al apreciar que el acto discriminatorio puede producirse en distintas etapas de la existencia de un derecho, en el reconocimiento, el goce o el ejercicio, la CEDAW está obligando a los Estados partes no solo a reconocer los derechos de las mujeres, sino también a proveer las condiciones materiales y espirituales para que las mujeres puedan gozar de los derechos reconocidos y crear los mecanismos para que las mujeres puedan denunciar su violación y lograr un resarcimiento. En la realidad actual, lamentablemente debemos destacar que la violencia de género es una pandemia mundial en la cual hasta el 70% de las mujeres la padecen en algún momento de su vida. En la Argentina hay 50 ataques sexuales por día. Durante 2015 se observaron 3.746 violaciones según la Estadística Nacional de Delitos. Esta cifra representa una tasa de violaciones de 8,7 cada 100.000 habitantes. En 2015 hubo 13.520 víctimas de delitos sexuales, sin contarse las violaciones consumadas. La tasa es de un 31,3% cada 100.000 habitantes. Entre 2008 y 2015 se registró un aumento del 78% de los femicidios, mientras que en el incremento en el periodo 2014-2015 fue del 26%. 2 de cada 10 mujeres asesinadas en la Argentina habían presentado denuncias por violencia de género según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, vinculado con la Oficina de la Mujer en la órbita de la Corte Suprema de Justicia. La Oficina de Violencia Doméstica, que se creó en 2006 dentro de la Corte Suprema de Justicia por iniciativa de la jueza Elena Hayton de Nolasco, en el 71% de los casos, el agresor es o fue pareja de la víctima. El 58% de los homicidios fueron pareja o expareja de las víctimas, mientras que el otro 12% fue cometido por familiares. De esa manera, 7 de cada 10 mujeres fueron asesinadas por personas de su círculo íntimo. Constituye una violación a la dignidad humana que se patentiza tanto desde lo legislativo como desde la práctica en las diversas facetas de la vida real, que ha obligado a todos los organismos internacionales y estatales a dictar normas que propendan a la protección de la mujer. Este tipo de discriminación tiene origen desde el comienzo de la historia de la humanidad, ya que a lo largo de los tiempos ha predominado una organización social patriarcal en las distintas civilizaciones y culturas, la que consiste en que el hombre trata a la mujer de
desde hace mucho tiempo de formas diversamente degradantes, por entender que padece de una inferioridad inherente frente al varón. Eso tiene su origen en la cosmovisión patriarcal que aún pervive, en la cual se pretende priorizar al hombre sobre la mujer en los diferentes aspectos sociales, como ser en el trabajo, ya sea público o privado, como también, así también en el ámbito doméstico, teniendo presente que muchos relegaron en la mujer las tareas domésticas, el cuidado de la casa, la crianza de los hijos o profesiones como la docencia. Esta forma de pensar y proceder respecto a la mujer se da no solo en la Argentina, sino también en otras partes del mundo. Pero esto va cambiando gracias a una inquebrantable lucha de las mujeres por romper con todos estos estereotipos discriminatorios en las que fue víctima a lo largo del tiempo, reclamando un trato igualitario y que se respeten sus derechos esenciales. En el plano internacional, los países se han adherido a diversos instrumentos internacionales, como ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, el Pacto de San José de Costa Rica y la CEDAW, Convención Internacional para Eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, como así también la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer, conocida como Belén do Pará, y otros instrumentos en los que se revaloriza a la mujer en su integridad y dignidad. Como lo dice el preámbulo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los derechos del hombre en 1948, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, enfatizando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. Esta declaración se proyecta en los principios contenidos en los demás instrumentos internacionales, como en el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención Internacional para Eliminar toda la forma de discriminación contra la mujer. Este último instrumento internacional fue suscrito por Brasil en el año 1994. A partir de allí, los países que integran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos lo han suscrito y o adherido, reconoce expresamente la violencia de género y constituye una violación a los derechos humanos de las mujeres. En ella, los Estados partes se comprometieron a adoptar medidas jurídicas para aconsejar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer en cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su integridad, según el artículo 7, inciso B. A su vez, la CEDAW es una normativa que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como dijimos, en el año 1979 y ratificada en nuestro país por la Ley 23.179 de 1985. En su artículo 15 nos dice que los Estados partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley, reconocerán a la mujer en materia civil una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y a las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En el artículo 16 dispone que los Estados partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares. En particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.
los mismos derechos personales como marido y como mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido, profesión y ocupación. Ahora, interpretando los tres instrumentos internacionales en su integridad, respecto de los cuales Argentina se haya obligado a su observación y cumplimiento, todos ellos comparten una característica definida, que es el de preferir a la sensibilización y concientización sobre esta problemática, ordenando a los Estados partes a realizar todas aquellas acciones positivas y preventivas para transformar la conciencia social sobre la vulnerabilidad de la vida y de la integridad física de las mujeres en el seno de la familia y en los ámbitos de la sociedad, y que merecen atención desde que conforman un problema público y no privado. Ello tuvo como consecuencia que los estados, entre ellos la Argentina, han situado este tema en la agenda como cuestión de derechos humanos de responsabilidad internacional por incumplimiento a estos instrumentos legales. Los países que integran el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, a partir de la firma y ratificación de los tratados mencionados, han asumido un expreso compromiso con los derechos y libertades a los cuales se refieren y la adopción de medidas que resultaran necesarias para hacerlos efectivos. Se promueve la modificación de patrones socioculturales discriminatorios y de prácticas que se basan en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros, y se convoca a los estados a fomentar la educación y capacitación del personal de la Administración de Justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la ejecución de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer. El Estado argentino tomó rienda en el asunto y dictando normas tanto penales como civiles y laborales, en cumplimiento de los pactos y convenciones internacionales. Por ejemplo, el derecho civil, en el cual el Código Civil de Vélez Sarsfield, sancionado en 1869, trató a las mujeres como incapaces durante décadas, hasta el año 1968, en donde adquiere capacidad civil plena. El nuevo Código Civil Comercial, vigente desde el año 2015, en cumplimiento de los tratados y pactos internacionales a los que el Estado argentino se encuentra obligado a su cumplimiento, ofrece una perspectiva de género al implementar la igualdad entre el hombre y la mujer, destacando el valor económico del valor de trabajo en el hogar, al mismo tiempo que iguala derechos en los que respecta el apellido de los hijos, incluye la compensación económica entre las parejas y la convención matrimonial, entre otros avances. En el ámbito penal, el Congreso de la Nación Argentina sancionó en 2012 la Ley 26.791, que incorpora la figura agravada de femicidio como la agravante del delito de homicidio simple. La reforma introdujo la modificación y ampliación del inciso 1 del artículo 80 del Código Penal, que prevé una pena de reclusión perpetua para quien matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare una violencia. En el inciso 4 del mismo artículo se incorporó la motivación por odio de género a la orientación sexual, identidad de género o a su expresión. Se agregaron los incisos 11 y 12. El primero define la figura del feticidio como el crimen de una mujer como consecuencia de la violencia de género. En el nuevo inciso 12 establece la nueva pena, pero la situación planteada, que prevé el caso de que matare a otro con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1.
En diciembre de ese mismo año, la ley 26.842, que modificó la ley 26.364 de prevención y sanción de trata de personas y asistencias a su víctima, una de las modificaciones más significativas ha sido establecer la configuración delictiva sin que se requiera un consentimiento de la víctima, viciado o anulado por empleo de medios coercitivos, engañosos o intimidatorios. Se ha establecido expresamente que el consentimiento del sujeto pasivo es irrelevante a los fines de la perpetración delictiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es competente para entender en denuncias formuladas contra un país que ha ratificado esa convención y es reconocido la competencia contenciosa de ese tribunal según los artículos 62 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, en otras convenciones internacionales, concretamente la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, llamada CEDAW en inglés, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, llamada Convención Belén do Pará, el país denunciado debe haber ratificado esos documentos internacionales. La cuestión es de extrema importancia, pues en caso de violencia contra la mujer, los estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, obligaciones reforzadas emanadas de esas dos convenciones específicas. El problema debe ser tratado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues más de una vez algunos países denunciados le han negado tal competencia. Ahora, tocando el tema de la jurisprudencia vinculante, la Organización de los Estados Americanos en la Asamblea General de 1994 adoptó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, o Convención de Belén do Pará, quien define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basado en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Es como lo recordamos. Dentro de esta definición incluye la violencia física, psicológica, en su artículo 2, el cual indica que implican toda violencia que tenga dentro del lugar, dentro de la familia o en la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya que sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual, que tenga lugar en la comunidad y que sea perpetrada por cualquier persona que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura o trata de personas. Este antecedente proviene de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caratulado Informe 5401, caso 12.051, caso María da Pena, Maya da Fernández versus Brasil. En este caso, la denunciante, María da Pena, Maya Fernández, junto con el Centro de Justicia y el Derecho Internacional y el Comité Latinoamericano de Defensa de los Derechos de la Mujer, han presentado una denuncia contra la República Federativa de Brasil por haber tolerado la violencia que aquella sufrió por parte de su pareja Marco Antonio Heredia Viveiros, ya que no hizo uso de su poder sancionatorio contra él mismo. Dichos episodios se pueden encuadrar en lesiones graves y hasta intento de homicidio, que dieron como resultado que la víctima quedara en paraplegia permanente. Si el Estado hubiera intervenido apropiadamente en este caso, seguramente la señora María da Pena no hubiese quedado con esas consecuencias negativas en su salud. La Comisión analiza el derecho a la justicia previsto en el artículo 18 de la Declaración y la Convención Americana y al derecho a la protección judicial, artículo 25, en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos, en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Ahora veremos los antecedentes, el tratamiento del caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como hablábamos de María da Pena, el caso de María da Pena. En el año 1983, María da Pena, brasileña, biofarmacéutica, fue víctima de un doble intento de homicidio por su entonces marido y padre de sus 3 hijos, dentro de su casa en Fortaleza, Ceará. El agresor, Marco Antonio Heredia Viveiros, colombiano, naturalizado en brasileño, economista, profesor universitario, le disparó por la espalda mientras ella dormía, causándole paraplegia irreversible, entre otros graves daños a su salud. Luego intentó electrocutarla en el baño hasta 1998, más de 15 años después del crimen, pese a haber 2 condenas por el Tribunal de Jurado de Ceará en 1991 y 1996, aún no había decisión definitiva en el proceso y el agresor permanecía en libertad. Razón por la cual María da Pena, Segil y Cladem enviaron el caso a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la OEA, y el Estado no respondió a la petición y permaneció silencioso durante todo el procedimiento. En 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado por la omisión, negligencia y tolerancia en relación con la violencia doméstica contra las mujeres brasileñas y consideró que en este caso se daban las condiciones de violencia doméstica y de tolerancia por el Estado definidas en la Convención de Belém do Pará y que existía responsabilidad por la falta de cumplimientos a los deberes del artículo 7 de E, de F, G y G en relación con los derechos por ellas protegidas, entre los cuales una vida libre de violencia, según el artículo 3, a que se respete su vida, integridad física, psíquica y moral y seguridad personal, dignidad personal, igual protección ante la ley y de la ley y a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la amparara contra actos que violaran sus derechos, según el artículo 4, A, D, C, D, E, F, G. Consideró violados los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en conexión con la obligación de respetar y garantizar los derechos previstos en su artículo 1.1 debido a la dilación injustificada y tramitación negligente del caso. Por mi parte, uno de los casos más emblemáticos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que podemos citar es González y otros, Campo Algodonero versus México. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos sucedieron en la ciudad de Juárez, donde se desarrollan varias formas de delincuencia desarrollada. Asimismo, desde 1993 existe un aumento de homicidios de mujeres influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer. Laura Berenice Ramos, estudiante de 17 años de edad, desapareció el 22 de septiembre de 2001. Claudia Ivette González, trabajadora de una empresa maquilladora de 20 años de edad, desapareció el 10 de octubre de 2001. Esmeralda Herrera Monreal, empleada doméstica de 15 años de edad, desapareció en octubre del 2001. Sus familiares presentaron las denuncias de desaparición. No obstante, no se iniciaron mayores investigaciones. Las autoridades se limitaron a elaborar los registros de desaparición, los carteles de búsqueda, la toma de declaraciones y el envío del oficio a la Policía Judicial. En este caso, por primera vez, la Corte Interamericana reconoció el femicidio como un homicidio en razón de género y declaró la responsabilidad del Estado de México por los hechos relacionados con la desaparición y hallazgo sin vida de Claudia Ivette Berenice y Esmeralda, jóvenes cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados en un campo de algodón en Ciudad Juárez.
Los estándares fijados son la violencia contra la mujer en el presente caso. En este caso, la Corte Interamericana permite establecer si la violencia que las tres víctimas que sufrieron constituye violencia según la Convención Americana y según la Convención de Belén do Pará. En el caso penal Castro versus Perú, la Corte se refirió a algunos alcances del artículo 5 de la Convención Americana en cuanto a los aspectos específicos de violencia contra la mujer, considerándolo como referencia de interpretación las disposiciones pertinentes de la Convención de Belén do Pará y la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ya que estos instrumentos complementan el corpus iuris internacional en materia de protección de la integridad personal de las mujeres, del cual forma parte la Convención Americana. La Convención Belén do Pará define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito como en el ámbito privado, y que no toda violencia de un derecho humano o cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación a las disposiciones de la Convención de Belén do Pará. El deber de prevención que los estados deben adoptar para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. Las estrategias de prevención deben ser integral, es decir, deben prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, los estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia. Todo esto debe tomar en cuenta que en casos de violencia contra la mujer, los estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada a partir de la Convención de Belén do Pará. En relación al deber de prevención se desprende que los estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres y en particular debe contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, que debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, los estados partes deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia. Todo esto debe tomar en cuenta que en casos de violencia contra la mujer, los estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada a partir de la Convención de Belén do Pará. Los estereotipos de género, a lo largo de la sentencia, la Corte hace varias precisiones sobre los estereotipos de género que van desde definir hasta explicar cómo influye negativamente en la investigación de los homicidios de las mujeres. En este sentido, la Corte sostuvo que el estereotipo de género es una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. Puede asociarse la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género
que dominan y persisten en una sociedad, situación que se agrava cuando los estereotipos se reflejan ya sea de manera explícita o explícita en políticas y prácticas, en particular aquellas desplegadas por partes de la policía judicial, como ocurrió en el presente caso. Y por lo tanto, la creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer. Los comentarios de los funcionarios de que la víctima se habrían ido con sus novios o que tendrían una vida reprochable y la utilización de preguntas en torno a la preferencia sexual de las víctimas constituyen estereotipos, y el hecho de que algunas autoridades hubieran afirmado que las víctimas eran violadas o que se habían ido con sus novios han aunado la inacción estatal en la primera etapa de la investigación, permite una impunidad del caso, reproduce la violencia que se pretende atacar sin perjuicio de que constituye en sí mismo una discriminación en el acceso a la justicia. El deber de no discriminar, luego de analizar los estereotipos de género y cómo estos se influenciaron en los crímenes, tal como se indicó in supra, la Corte con la violencia contra la mujer constituyó una forma de discriminación, razón por la cual el Estado violó el deber de no discriminación contenidas en el artículo 1.1 de la Convención Americana en relación con el deber de garantía del derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, en perjuicio de las tres víctimas, y en relación con el acceso a la justicia, en perjuicio de los familiares de las víctimas. El derecho de las niñas, considerando que 2 de las 3 víctimas eran menores de 18 años, al momento de los hechos, y la jurisprudencia constante de la Corte en ese sentido de señalar que los estados tienen un deber reforzado de protección cuando las víctimas son niñas, niños, la Corte sostuvo que en el presente caso el Estado tenía la obligación de adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas. En este caso concreto, la Corte indicó que a pesar de la legislación en políticas estatales específicas que habían sido adoptadas por el Estado para la protección de la niñez, estas no se habían traducido en medidas efectivas para iniciar una pronta búsqueda e investigación y procesar y sancionar a las personas responsables de una manera efectiva y expedita. En este sentido, la Corte determinó que el Estado había violado el derecho a lo contemplado en el artículo 19 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones contenidas en los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado, en perjuicio de Esmeralda Monreal y Laura Berenice Ramos. El caso Valentina Rosendo Catú y otros versus México, en los hechos de este presente caso se producen en un contexto de importante presencia militar en el estado de Guerrero, dirigida a reprimir actividades ilegales como la delincuencia organizada, y como se ha denunciado, se vulneran en esta tarea derechos fundamentales en dicho estado. Un importante porcentaje de la población pertenece a comunidades indígenas, quienes conservan sus tradiciones y identidad cultural y residen en los municipios con una gran marginación y pobreza. Valentina, señora Rosendo Cantú, es una mujer indígena perteneciente a la comunidad de Mepá en el estado de Guerrero. Al momento de los hechos tenía 17 años, estaba casada con el señor Fidel Bernardino Sierra y tenía una hija. El 16 de febrero del 2002, Valentina Rosendo Cantú se encontraba en un arroyo cercano a su domicilio,
cuando se disponía a bañarse. 8 militares acompañados de un civil que llevaban detenido se acercaron a ella y la rodearon. 2 de ellos la interrogaron, los encapuchados le mostraron la foto de una persona y una lista con nombres, mientras uno de ellos le apuntaba con su arma. Ella les indicó que no lo conocía a esta gente sobre la cual ellos le interrogaban. Y el militar que la apuntaba la golpeó en el estómago, haciéndola caer al suelo. Luego uno de ellos, de los militares, la tomó del cabello mientras insistió sobre la información requerida. Finalmente la rasguñaron la cara, le quitaron la falda y la ropa interior y la tiraron al suelo. Uno de ellos la penetró sexualmente, al término de lo cual el otro, que también la interrogaba, procedió a hacer lo mismo. Valentina Rosendo denunció los hechos ante la Comisión de Derechos Humanos nacional y local, en donde se comprobó que no había denuncia interpuesta ante el Ministerio Público de la localidad de Ayutla, por lo que se solicitó que se iniciara una averiguación previa en donde en un principio no se le quiso levantar la denuncia, y además de que no contaba con ningún intérprete en su lengua, el español. Fue examinada por una ginecóloga un mes después de los hechos. Posteriormente se llegó a Morelos, y luego en el mes de mayo remite como en incompetencia para que se continúe con la investigación. Los tribunales militares resolvieron que no se acreditó la comisión del delito alguno por parte de personal militar, por lo que devolvieron el expediente al fuero ordinario, que además involucraba a la autoridad federal, por lo que transcurrieron 7 años hasta la denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien emitió recomendaciones en las que el Estado no cumplió, motivo por el cual se pasó el caso al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tanto Valentina Rosendo Cantú como su esposo presentaron una serie de recursos a fin de denunciar los hechos y solicitaron que se realicen las investigaciones necesarias para identificar y sancionar a los responsables. Las investigaciones fueron remitidas a la jurisdicción penal militar, la cual decidió archivar el caso. El 31 de agosto de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró por unanimidad que el Estado de México resultó ser internacionalmente responsable por la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de Xenys Bernardino Rosendo, hija de la señora Rosendo Cantú. La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró probado que el 16 de febrero del 2002, aproximadamente a las 3 de la tarde, mientras se encontraba en un arroyo cercano a su domicilio, 8 militares se acercaron a ella y la rodearon. 2 militares la interrogaron, mientras uno de ellos también la apuntaba con su arma, haciéndola caer al suelo y perder el conocimiento por un momento. Cuando recobró el conocimiento, uno de los militares la agredió e insistió sobre la información requerida, indicándole que si no contestaba iban a matar a todos los habitantes de Barranca Bechú. Y allí fue violada sexualmente. Como consecuencia de la denuncia penal interpuesta por la señora Rosendo Cantú, el Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial Allende, con residencia en Ayutla de los Libres, inició una averiguación previa por el delito de violación sexual, y lo que ya resultaron allí, todo se verificó en esa investigación. En mayo del 2002, cuando se determinó la posible participación de elementos militares en los hechos, la averiguación previa se remitió al fuero militar. La señora Rosendo Cantú intentó sin éxito impugnar el sometimiento de su caso al fuero militar, donde aún se encuentra radicada la averiguación del hecho. La Corte Interamericana señaló que la violencia contra la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es una ofensa a la dignidad humana,
que trasciende de todos los sectores de la sociedad y afecta negativamente sus propias bases. Particularmente la violencia sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres, cuyas consecuencias trascienden a la persona de la víctima. En el caso de la señora Rosendo Cantú, la violación sexual vulneró valores y aspectos esenciales de su vida privada y su integridad personal, constituyendo incluso un acto de tortura. En cuanto a la intersección de la jurisdicción militar en la investigación de los hechos, la Corte Interamericana reiteró su jurisprudencia constante que establece que en un Estado democrático de derechos, la jurisdicción penal militar debe tener un alcance restrictivo y excepcional. Solo debe juzgar a los militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra sus bienes jurídicos o del orden militar, y frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia pueden operar la jurisdicción militar. El tribunal concluyó que la violación sexual de una persona por parte de agentes militares no guarda en ningún caso relación con la disciplina o la misión castrense. Por el contrario, el acto cometido por personal militar contra la señora Rosendo Cantú afecta su dignidad como persona de civiles. Por otra parte, la falta de negligencia de las jurisdicciones ordinarias y militares trajeron como consecuencia la impunidad del delito denunciado y la revictimización por parte del Estado mexicano de Valentino Rosendo. Aunado al anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que, a pesar de que las pruebas de la violación sufrida por Valentina Rosendo no son contundentes, la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas cuando es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio. La defensa del Estado se apoya en el desconocimiento de si la violación había existido y su autoría, lo cual es atribuible a las propias autoridades. En cuanto a esto, la resolución de la Corte en su capítulo de puntos resolutivos determina que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como también el incumplimiento del deber establecido en su artículo 7A de la Convención Interamericana de Derechos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en perjuicio de la señora Rosendo Cantú. El Estado es responsable por la violación a los derechos de las garantías judiciales y a la protección judicial establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de la señora Fernández Ortega. Asimismo, determina que la sentencia es una reparación por las medidas que contienen, pues culmina al Estado mexicano a conducir de manera efectiva y dentro de un plazo razonable la investigación que realiza un ministerio público, así como examinar la conducta de los funcionarios que en principio dificultaron la recepción de la denuncia y el avance de la investigación, así como adoptar medidas legislativas para compatibilizar el fuero militar a estándares internacionales y brindarles a los ciudadanos un recurso de impugnación contra las injerencias del fuero militar en otras jurisdicciones, así como también continuar con el proceso de estandarización de los protocolos de actuación en atención a las víctimas de violaciones sexuales, entre otros. Y bueno, para concluir con mi clase de Derechos de la Mujer, diremos la frase del padre Carlos Mujica: lo importante no es discutir si existe o no el cielo, sino lo importante es que debemos terminar con este infierno. Muchas gracias por su atención, por estar conmigo y acompañarme en esta clase en Derechos de la Mujer, en este módulo que me tocó desarrollar.
Y bueno, por cualquier duda que tengan o lo que le puedas ayudar y colaborar, todo lo que corresponde a los trabajos que tengan que realizar van a ser ahora las consignas establecidas en la página. Y en la bibliografía y lecturas recomendadas también estarán a disposición de ustedes. Muchas gracias por su atención. Saludos a todos. Fue un gusto compartir con ustedes.